Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí transmitiendo esta serie Familias de Carne y Hueso, que es la que estamos estudiando todos los miércoles a las 10 de la mañana. Bienvenidos sean a todos aquellos que se conectan para seguir esta serie. Y vamos a dar un minutito nada más para comenzar, un minutito para poder mandar el link a la página que tenemos ahí en la congregación. Ya vamos a dar inicio. Bienvenidos sean todos ustedes. Un miércoles más. Ok. Muy bien, pues estamos aquí un miércoles más. Como ustedes saben, estamos estudiando esta serie que para mí ha sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje. La verdad, fue algo que ya habíamos compartido ya hace algunos años en la congregación y fue de mucha bendición, ¿no? Porque realmente estamos viendo en esta serie a los hombres y mujeres de Dios que se encuentran en la Biblia, pero los estamos viendo. Obviamente que vemos que también ellos eran personas de carne y hueso, también cometieron pecados, cometieron errores y hemos estado aprendiendo de esta serie, ¿no? Porque muchas veces tenemos a esos hombres y mujeres de Dios como superhombres, ¿no? O supermujeres que nunca se equivocaron, nunca cometieron errores, pero realmente se equivocaron, cometieron errores ya que eran hombres. Solamente hubo un hombre sobre la tierra que realmente no pecó, no cometió error y cumplió toda la ley de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si analizamos detenidamente esta serie, y los que la han estado escuchando tema por tema, y si no la has escuchado, de verdad te invito a que la escuches, que puedas aprender de ella. Va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual, va a ayudar mucho a ver las cosas también de otra manera, que aunque somos humanos y pequemos, el Señor está ahí para perdonarnos siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido. Y también esta serie, si analizamos esta serie, va a ayudar también a mejorar nuestra familia, ¿verdad? Nuestro matrimonio, aún el trato con nuestros hijos. Entonces, en esta serie te invito, este sería ya el tema número 11, o sea, ya llevamos 11 temas que hemos hablado. Iniciamos esta serie hablando cómo Dios constituyó la familia. Es Dios quien constituye la familia, ¿verdad? Es Dios quien en un principio, en el huerto del Edén, es quien planta una familia, planta a Adán y planta a Eva, y es ahí donde ellos forman esta familia. Después de ello hablamos sobre Noé, luego vimos sobre la familia de Abraham y comenzamos a hablar también de todos estos patriarcas, ¿no? Que fue Abraham, Isaac, Jacob, y hablamos también el miércoles pasado, hablamos y entramos con el tema de Moisés, cómo Moisés fue un líder. Vimos a José como un buen líder, a Moisés, perdón, como un buen líder, ¿verdad? Realmente fue un líder ejemplar, fue un gran líder familiar que dirigió bien a su familia y que estaba bien también esta encomienda que el Señor le había dado. Pero vemos como muchas veces analizábamos el miércoles pasado que es una línea muy delgada cuando a veces nos enfocamos en las encomiendas o en el trabajo que tenemos y podemos olvidar la familia, ¿verdad? Es algo una línea muy delgada, que fue lo que hizo Moisés. Realmente uno de sus errores fue enfocarse más en el ministerio, más en el trabajo, más en el llamado y a olvidarse un poco de su familia, y es su suegro quien lo hace recapacitar de esta manera y le dice: hey Moisés, el trabajo te va a matar, así como estás trabajando, pues tampoco es correcto, ¿verdad? Le dice, no es correcto la forma que estás llevando las cosas. Entonces le dice, tranquilo, no puedes seguir llevando las cosas así. Entonces hablamos sobre la vida de Moisés, y yo sé que también pudiéramos hablar de otro gran líder que fue Josué, que fue quien siguió los pasos de Moisés. Pudiéramos detenernos ahí, pero no lo vamos a hacer de esta manera. No nos vamos a detener en la vida de Josué, sino que vamos a hablar
después de la muerte de Josué. Después de la muerte de Josué. Entonces Josué, antes, voy a regresarme un poquito atrás, Josué antes de morir, Josué dio un gran discurso para el pueblo. Josué, entonces recordemos que fue Moisés y el sucesor de Moisés fue Josué. Pero Josué, antes de morir, repito, antes de morir, Josué dio un gran discurso al pueblo. La verdad que fue un gran mensaje. Lo que él dio fue corto, pero como dicen por ahí, corto y conciso, ¿verdad? En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué antes de morir dice estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, a pesar de que Josué dio estas últimas palabras dictadas, que fueron dictadas por este gran líder, y era como su discurso de despedida, todavía sonaban fuerte y claro, pero la Biblia nos dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. A pesar de este discurso que, repito, que Josué dio, ustedes decidan, si van a servir a Jehová, sirvan a Jehová, ¿verdad? En este caso dice, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Esa es la decisión que nosotros hemos tomado, dice Josué, y yo más como padre de familia, como cabeza de hogar. Esa es la decisión que hemos tomado, servir al Señor. Entonces, pero es triste que a pesar de que él dio este discurso, a pesar de que él dio este mensaje, y fue un gran ejemplo a seguir Josué, las personas, dice la Biblia, que creció una generación sin el conocimiento de Dios. Ahí en Jueces capítulo 2, versículo del 7 al 10, Jueces 2, 7 al 10 dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años. Esa es la edad que vivió Josué, 110 años. Y dice: lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Fíjate aquí viene el peligro, aquí viene, híjole, así como una alarma, ¿no? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Y es aquí como vamos a titular este tema número 11, que lo hemos titulado Familias sin el conocimiento de Dios. Familias sin el conocimiento de Dios. Mira, Moisés fue un gran ejemplo. Moisés enseñó, el pueblo pudo ver cómo a través de Moisés el Señor los libraba de Egipto, cómo hacía señales y milagros. Moisés, obviamente, a través del Señor, podemos ver cómo libertó al pueblo, cómo lo llevó a unos pasos para entrar a la tierra prometida. Viene Josué, quien introduce al pueblo a la tierra prometida, y dice que cuando murió Josué y toda aquella generación que conocieron a Josué, que también caminaron, que inclusive algunos conocieron a Moisés y caminaron con Josué, dice que cuando él murió, se levantó Josué y esa generación, dice que se levantó una generación sin el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios. Este fue el momento en el que se levantaba esa nueva generación, que la vamos a titular la generación que no conocía al Señor. Era una generación que había crecido sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, sin la dirección de Dios, creyéndose ellos los dueños de sus propias vidas, creyéndose que eran sabios en su opinión, creyendo que ellos manejaban su vida como ellos creían que era perfecto manejarla, y tenían sus propias ideologías. Entonces, esta generación y sus familias, cuando entran a la tierra prometida,
que ya están ahí, que ya no hay tantas guerras, que ya no hay tanto peligro. Esta generación y sus familias ya entraron a la tierra prometida y estaban sembrando viñas, comenzaron a cuidar ganados, estaban disfrutando de esa tierra, ¿verdad? La tarea más difícil que el hombre se puede enfrentar en esta vida es la rutina de la vida. La rutina de la vida. Hay cosas que se vuelven tan rutinarias en nuestra vida, en nuestro vivir, que eso es un gran peligro. Y muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero híjole, la vida se vuelve tan rutinaria que es demasiado, demasiado peligroso. Por eso vemos así la rutina de la vida. Empezaron a crecer esta generación sin el conocimiento de Dios porque las personas estaban muy involucradas en la rutina de la vida. ¿Qué significa rutina? La rutina es un hábito de hacer las cosas por mera práctica, ¿verdad? Por mera práctica, nada más hacían las cosas. Y así caemos muchas veces nosotros en lo rutinario. Nos levantamos a la misma hora, caminamos o vamos siempre por los mismos lugares. Cosas que ya hacemos porque lo debemos de hacer, porque ya por mucho tiempo lo hemos hecho. Nos vamos por nuestro trabajo por el mismo lugar. Vamos a la escuela y siempre lo mismo. Incluso en el hogar es lo mismo. La relación con mis hijos, la relación con mi pareja. Ya es algo rutinario. Rutinario. Y esas cosas rutinarias, híjole, es al peligro que se enfrenta el ser humano. Y sobre todo, lo podemos ver dentro de las congregaciones. Como muchas veces el ir y congregarte, el ir a una iglesia y estar ahí, se vuelve rutinario, se vuelve algo como meramente una práctica nada más. Pues sí, me levanto el domingo, me lavo los dientes, desayunamos, me lavo los dientes, nos bañamos, no sé, y nos vamos a la iglesia. Salimos de la iglesia y pues ya de ahí vamos a comer y a ver qué a ver qué el otro, y para el lunes, porque el lunes comienza el siguiente día. Y si bien voy a reuniones entre semana, pues también, si se me acomoda, puedo ir. Se vuelve algo rutinario. Entonces, y de esa manera, si inconscientemente, quizás nosotros como padres, no nos estamos dando cuenta, pero nuestros hijos están creciendo de esa manera. De ver las cosas como una rutina, algo nada más rutinario, algo por meramente práctica. Y empiezan a ver la congregación de esta manera, como que es algo rutinario, sin realmente conocer el propósito de por qué debes congregarte, por qué debes de leer la Biblia, por qué tengo que leer la Biblia, por qué tengo que orar, por qué tengo que hacer estas cosas, porque todo tiene un porqué. Pero cuando nosotros caemos en esto, repito, en esto rutinario, híjole, es un gran peligro a lo que nos podemos enfrentar. Las nuevas familias se olvidaron de Dios. Se olvidaron completamente de Dios. Al tener esta vida tan rutinaria, se olvidaron de Dios. ¿Por qué se olvidaron de Dios? Porque no le conocían. Esta generación no conocía al Señor. Sus padres no se encargaron de hablarles del Señor, de platicar, de contarles los milagros, cómo el Señor los había libertado, hablarles doctrina, hablarles la palabra, hablarles lo que está bien y no está bien, conforme a la palabra de Dios. No. Su rutina, su trabajo, sus deberes, se olvidaron de hablarle a sus hijos de Dios. Y esta generación creció sin el conocimiento de Dios. Y esto es tan común en los padres, dejar la tarea de la enseñanza o de la fe cristiana a la iglesia o a la escuela dominical. Creemos que nosotros como padres no tenemos el deber entre semana de enseñarle a nuestros hijos. Eso es para el domingo. O como en nuestro caso, como iglesia local, tenemos reuniones los miércoles y los domingos de estudio. Inclusive algunos, pues el miércoles es cuando ellos estudian. El domingo es cuando ellos estudian. Pero esto no es correcto. Esa no es la tarea o esa no es la responsabilidad que los padres deben dejarle a la iglesia o a la escuela dominical. No, claro que no. No es esa la tarea. No es así como debemos de dejarlo. Dios dice que es nuestra responsabilidad pertenecer básicamente a la familia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a pesar de que tenemos tareas, a pesar de que tenemos obligaciones, a pesar de que tenemos un trabajo, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación enseñarle a nuestros hijos.
Debido a que los niños aprenden mucho con el ejemplo, la fe se debe aprender, o los hijos deben aprender la fe dentro de la familia, porque la aprenden, repito, con el ejemplo, como nosotros les enseñamos, ¿verdad? Entonces, y yo sé que aquí hay muchas personas que pueden decir esto, ¿no? Sí, Uziel, pero yo sirvo a Dios a mi manera. ¿O cuántas veces no hemos escuchado esas palabras de personas que dicen ser creyentes, de personas que dicen ser hermanos, nacidos de nuevo, que van a una congregación y dicen, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Él conoce mi corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón y eso es suficiente. Ese es el gran detalle. Y esa es la gran problemática, que el Señor conoce tu corazón. Y Él conoce quizás lo que tú no conoces o lo que no puedes ver más allá. De verdad, en un cristiano no puede existir eso, el de yo sirvo a Dios a mi manera. Claro que lo existe, pero no está permitido. O sea, ¿cómo que yo sirvo a Dios a mi manera? Cuando Dios ha sido muy claro y nos ha dejado su palabra por escrito para nosotros servir a Dios como Él manda en su palabra, no a nuestra manera. El Señor debe ser alabado como Él manda. El Señor debe ser adorado como Él manda. El Señor debe ser glorificado como Él manda, no como nosotros queremos. Y es por eso que cuando nosotros decimos que servimos a Dios a nuestra manera, es que vemos hoy en día el mundo dentro de la iglesia, porque alabamos como nosotros queremos, como nosotros pensamos y no como Dios quiere que lo hagamos. Entonces el pueblo tomaría decisiones de seguir o no en el camino trazado por los líderes, y fue así como renunciaron a las recomendaciones de sus desaparecidos líderes y optaron por el camino de la apostasía. Ellos tenían la oportunidad de obedecer al Señor, de seguir al Señor. Pero no fue así. Cuando decimos que nosotros servimos a Dios a nuestra manera, actuamos igual que esas generaciones, que esas familias, echando a tierra las palabras que Josué les dijo. Recordemos que Josué dijo estas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Fíjate cómo Josué les dio esta recomendación al pueblo: que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Y tristemente, hoy el cristiano nada más agarra el libro de la ley, agarra la Biblia los días que tiene reunión en la congregación. De ahí en más no toma el libro, no agarra el libro, cree que no es suficiente en su vida diaria. ¿Ves cómo se ha vuelto una práctica nada más en tu vida el congregarte? La iglesia, ¿dónde dejé mi Biblia? No me acuerdo dónde la dejé el domingo pasado, porque no la agarraste en toda la semana. Realmente es una práctica. Y cuando José dice aquí, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, esta palabra hagas quiere decir actuar arbitrariamente. Actuar arbitrariamente, esta palabra hagas. Por eso decimos que no podemos servir a Dios a nuestra manera, sino como Él dice, que nosotros actuemos arbitrariamente. ¿A qué me refiero con esto? En un partido de fútbol, todos hemos visto un partido de fútbol, sabemos que hay reglas. Y el árbitro no está ahí para poner sus reglas. El árbitro no está ahí para decir, yo creo que fue penal. Yo pienso que fue esto. Pues yo creo que ahora vamos a cambiar esta regla. ¿Te imaginas qué partido de fútbol sería si cada árbitro pitara o llevara este arbitraje cambiando las reglas cada vez que le toque? Claro que no, aún el árbitro está sujeto a las reglas que hay en los partidos de fútbol. Y él dicta conforme lo que las reglas dicen. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no podemos servir a Dios a nuestra manera. Y cuando nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera, claramente mostramos que no tenemos un conocimiento de Dios. Porque si tuviéramos un conocimiento de Dios, sabríamos que Dios no se sirve a nuestra manera, sino conforme la Biblia lo dice. Y es ahí cuando nosotros
debemos actuar arbitrariamente. Si la Biblia lo dice, si el reglamento lo dice, lo hago. Si no lo dice, no lo hago. Aunque algunos cristianos quieren ser muy sabios y se quieren pasar de listos cuando dicen, la Biblia no lo dice, entonces pues no, lo que la Biblia no dice pues no está prohibido, ¿verdad? Y hacen cosas que realmente en otros pasajes la Biblia nos muestra que está prohibido. Inclusive aún en nuestra propia conciencia, ¿verdad? Entonces, los padres se olvidaron de reunir a sus hijos alrededor de aquellas fogatas, donde mientras compartían el pan, contaban las historias de sus abuelos, relatos de los milagros y liberación del gran Dios de Israel, momentos en que privilegiaban el conocimiento de Dios y enseñaban el valor de vivir bajo el cobijo de la obediencia de las leyes divinas. Recordemos que era parte de esa cultura. Los padres salían a trabajar, las mamás se quedaban en casa, los ancianos ya no podían trabajar, pero también se quedaban ahí con los nietos y ellos enseñaban también a los nietos, y las madres hacían el trabajo del hogar, enseñaban a los hijos. Pero cuando los padres llegaban después de una gran larga jornada, vivían en comunidades, se juntaban, prendían fogatas, platicaban las hazañas, los milagros que Dios había hecho, hablaban sobre el conocimiento de Dios. Pero esta rutina de la vida y el yo sirvo a Dios a mi manera y Dios conoce mi corazón, llevó a los padres a no tener una importancia de enseñarles quién es Dios a sus hijos. Y sus hijos crecieron así. ¿Y cuántas veces, repito, no nos pasa eso? Todos los días terminamos cansados del trabajo, todos los días tenemos muchas ocupaciones y decimos, ya mañana, ya pasado, ya esto, ya lo otro, cuando nuestros hijos necesitan conocer del Señor. Y es nuestra obligación como padres enseñarles. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que sí quiero enseñarles, pero diario termino tan cansado que no tengo ni tiempo para mí. Es triste. Es triste porque analízate y quizás no organizas bien tus tiempos. Y eso puede ser peligroso también. Dios conoce el peligro que se corre como padres cuando dejamos de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Dios conoce el peligro que se corre como padres cuando dejamos de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es por eso que el Señor les dice así, que es mejor conocido como el Shema, ¿no? En Deuteronomio 6, 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ve cómo el Señor aquí es bien claro. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa palabra, oye Israel, esa palabra viene del hebreo Shema, que quiere decir escucha, presta atención, no lo tomes a la ligera, presta atención a esto que te voy a decir. ¿Verdad? Recordemos que los judíos se ponían esa bandita de cuero, ya sea en el brazo, en la frente, o las ataban en los postes de su casa, la ley de Dios, para no olvidarse de ello. Esto lo hacían para no olvidarse de ello y para obedecer el mandato que Dios les había dado. De esta manera lo hacían. Entonces, pero tristemente, hemos dejado de hablarle la palabra a nuestros hijos. Damos prioridades a otras cosas o damos importancia a otras cosas. Damos más importancia al trabajo, damos más importancia a algún deporte, damos más importancia quizás al gimnasio, damos más importancia quizás a llevarlos al fútbol, a llevarlos a tomar algún curso, que hablarles la palabra. Que hablarles la palabra. Te puedo asegurar, si con la misma delicadeza
y la misma, se me fue la palabra, si con la misma delicadeza, con la misma atención que tienes en llevar a tu hijo a un entrenamiento, llevar a tu hijo a alguna práctica, a algún deporte, lo hicieras para enseñarle la palabra de Dios, quizás muchas de las conductas de tus hijos fueran diferentes. Pero qué triste que para otras cosas sí somos muy somos diligentes, ahí estamos enseñando, y que pierda y que haga y que sea un buen esto y que sea buen lo otro, pero no para enseñarles la palabra de Dios. Y sin darte cuenta, en tu propia casa, estás perdiendo a tu hijo. Muchos estudiamos la Biblia para dominarla, pero debemos estudiar la Biblia para que ella nos domine a nosotros. Entonces, yo sé que cuando decimos que Dios no debe ser conocido a tu manera, ni debes servirlo a tu manera, yo sé que algunos pueden decir, no, pues ese no es mi Dios. Claro, no es tu Dios. No es el Dios de la Biblia. Quizás tienes un Dios diferente, pero no es el Dios de la Biblia. Y el deseo de mi corazón es que en esta mañana nosotros, a través de este estudio, podamos salir de aquí, de esto que estamos escuchando, convencido si realmente conoces a Dios o no le conoces. Si conoces a Dios o no le conoces. Y si conoces a Dios, gloria a Dios, sigue caminando en el Señor. Pero si no le conoces, puedas pedir perdón a Dios y que sea Él quien te permita conocerle. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra que se menciona aquí en conocerme es de una palabra que viene del hebreo yadá, que quiere decir conocer con el intelecto y la práctica. Ve cómo el Señor mezcla estas dos cosas. Conocerme no solamente con el intelecto, sino con la práctica. Pero tampoco no nada más haciendo la práctica, sino también conocerlo, porque ¿cómo vas a practicar si no conoces? Entonces, la Biblia es muy clara. La única forma que se puede ver si realmente conocemos a Dios no es solo, repito, por el intelecto, sino también por la práctica, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Y tú, si me estás escuchando y eres de alguna congregación o eres inclusive de nuestra congregación, de nuestra iglesia local, puedes ver cuántas personas dentro de la congregación dicen conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Dicen conocer a Dios, dicen tener temor de Dios, pero realmente sus hechos lo niegan. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando te acercas con el hermano y le dices, ¿sabes qué? Mira, por la forma en que vives, la forma en cómo has actuado por tiempo, por años, no da testimonio, no refleja que conozcas al Señor como dices con tus labios. Se ofenden. ¿Quién eres tú para juzgarme? Tú no conoces mi corazón. No, yo no conozco tu corazón. Y como yo no conozco tu corazón, por eso el Señor me dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero tus frutos los conozco y tus frutos dan un testimonio de que no eres creyente. Dices ser creyente. Por eso esa oración de fe o esa mentada oración de fe, que vamos a hacer la oración de fe, ¿quién quiere recibir al Señor? Y como lo confesaste con tus labios y lo creíste en tu corazón, ya eres salvo, porque tú dijiste que Jesús es tu Señor. ¿Cuántas personas hemos visto que hacen una oración de fe y no son salvas? ¿Dudas de la oración de fe? Sí, no es bíblica, no está en la Biblia. No vas a encontrar la oración de fe en la Biblia, no está. Eso se la inventó el hombre. Pero, cuando dice así, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, habla de estas dos cosas.
el intelecto y la práctica. Si lo confesares con tu boca, si lo que hablas y lo creyeres, si lo crees, lo vives. Son dos cosas. Entonces no puedes dar por sentado que porque una persona dijo te acepto como mi Señor y Salvador ya es creyente. Ve sus frutos. Ve sus frutos. Entonces la gente tiende a admirar tres cualidades, ¿no? Como decía aquí, no se alabe el sabio, no se alabe la persona en su sabiduría, en su valentía o en su riqueza. Y es lo que tiende las personas a ver esto, ¿no? La gente tiende a ver estas tres cualidades, la sabiduría humana, el poder o la riqueza, ¿verdad? Sin embargo, Dios establece como prioridad más alta conocerle de forma personal y vivir de manera que nuestra vida refleje su justicia y su verdad. Las personas que a veces creen ser más sabias que Dios, ¿verdad? Creen tener más conocimiento de Dios. Sí, eso dice la Biblia, pero yo creo que eres más sabio que Dios. Tú conoces más que Dios. Entonces vamos a borrarle ahí en lo que dice en la Biblia y vamos a poner lo que dice Panchito 3:13. ¿No? Porque Panchito dice que debe de ser así. Entonces está mal, la Biblia no está completa, falta la opinión de Panchito. Claro que no, la Biblia está completa, el canon está cerrado. Ya no podemos quitarle ni añadirle nada. Y maldito aquel que le quite o le añada algo, dice Apocalipsis. Entonces esas personas que se creen sabias, ¿no? Pero dice Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿O cuántas personas no creen que pueden conocer a Dios por su valentía, por su poder, ¿verdad? Pero realmente ese es un corazón orgulloso, que se creen más poderosos y más grandes que Dios. Su valentía está basada nada más en su poder y creen que han ganado eso por sus fuerzas. Pero no es así, no es así, de verdad que no. O inclusive cuántas personas creen simplemente que por sus riquezas es que conocen a Dios y les va bien. ¿En qué sentido? ¿Cuántos cristianos no piensan que, me está yendo bien en la vida, pues he de estar bien con Dios? Me está yendo mal en la vida, pues creo que me está yendo mal con Dios. Y tristemente esto se enseña. Hay personas que creen que todo pueden comprarlo con su dinero, aún hasta lo espiritual. Inclusive malos pensamientos de creer que porque estoy rico estoy bien y no estoy rico o no tengo riquezas estoy mal. Tristemente algunos que dicen ser predicadores, que dicen ser pastores, miden el conocer a Dios con las riquezas. ¿Estás bien económicamente? Estás bien con Dios. ¿Estás mal económicamente? Estás mal con Dios, hermano. Quizás estás en pecado porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces, ¿dónde están las riquezas? Dicen esos falsos apóstoles, ¿verdad? Esos falsos maestros. ¿Dónde están las riquezas? Los hijos de Dios no somos pobres, los hijos de Dios somos ricos, somos hijos de un rey, y los hijos del rey no agachan la cabeza porque se les cae la corona. Pues yo veo en la cruz a un rey crucificado con una corona de espinas. Pero era rico. Era rico. En lo espiritual era Dios. Entonces, no es así. Y el gran ejemplo que tenemos es este joven rico, ¿no? Que decía conocer a Dios. Maestro, le dice ahí, ¿no? Le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, no? Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Y Jesús le comienza a dictar los mandamientos primero que son hacia el prójimo. Y él lo detiene y le dice, todo eso ya lo sé. Dice Jesús, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Por qué Jesús le pide esto a este joven? Porque Jesús conocía su corazón y sabía que este joven, su Dios era el dinero. Su Dios era el dinero, no era Dios. Y dice que este joven se fue triste, realmente era un joven moralista. Hacía las cosas por moralidad y no porque amaba a Dios. Y tristemente así hay muchas personas que hacen más cosas por moralidad, pero no porque tengan un conocimiento de Dios. Ya no tomo, ya no robo, ya no fumo. Mira, soy cristiano. No, hay personas que ni toman, ni fuman, ni se drogan y no son cristianas. Y no conocen a Dios. No conocen a Dios. La Biblia es muy clara quién es aquel y por dónde podemos conocer al Señor. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Tú pregúntale a una persona y dile, oye, ¿tú vas a irte al cielo? ¿Tú tienes vida eterna? ¿O irte al cielo? Te van a decir, sí, ¿por qué? Porque soy bueno, porque no robo, porque no miento, porque no fumo, porque no soy infiel, por esto, por lo otro. La verdadera respuesta sería, sí tengo vida eterna y voy a ir al cielo porque conozco a mi Señor Jesucristo. Conozco a mi Señor Jesucristo porque quien conoce a Jesucristo conoce al Señor. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es de esa manera que conozco al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ¿cómo conocerá la gente de Dios si muchas de las iglesias llamadas cristianas, llamadas evangélicas, no se predica de Dios? No se predica de Dios, no se predica de su carácter. Miren, me voy a tener un poquito aquí, pero de verdad yo no concibo cómo hay reuniones dominicales donde la alabanza puede durar 1 hora y media, pero la predicación 20 minutos, media hora, porque si no la gente se aburre y se duerme. Y una vez hablaba con una persona y me decía, oye, ¿no crees que duras mucho predicando 1 hora 10? Porque es lo que yo duro, 1 hora 10 minutos. Y ahí le digo, pues quizás sí. Y a veces ni el tiempo me ajusta, le digo, la verdad, ocuparía más tiempo. Me dice, no, es que hay una estadística que los 40 minutos son los esenciales porque después de eso la gente se pierde la distracción y ya no está atenta. Le dije, no, pues si nos vamos por estadísticas, a los 10 minutos ya tengo 3, 4 dormidos. O sea, 3, 4 dormidos. Pero realmente, quien quiere conocer al Señor, pues está ahí, presto, escuchando la palabra. Está ahí, escuchando la palabra. Entonces, tristemente ya no se predica el mensaje. Cada vez es menos mensaje. No se predica quién es Dios, de sus atributos, su santidad. Ya no. Se la pasan más predicando mensajes motivacionales, de superación personal, de psicología, métodos, estrategias. Inclusive hablan más de sus ministerios. Y todos sus ejemplos son de los ministerios. Y cuando voy para allá, y cuando hago esto, y fulanito esto, y fulanito... Y no hablan la palabra. No hay teología, no hay doctrina. Es que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Yadá, decíamos, conocer, intelecto y práctica. Entonces, pero creemos que la gente, repito, porque pasó al frente, porque un día habló lenguas, porque un día repitió una oración de fe, ya las personas conocen al Señor. No es así. Conocer al Señor es conocer su palabra. Conocer su palabra. Entonces, Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De tus hijos. Esta generación creció sin el conocimiento de Dios. ¿Pero sabes por qué creció sin el conocimiento de Dios? Porque sus padres no conocían a Dios. Y muchas veces nosotros como padres exigimos que nuestros hijos conozcan de Dios y nosotros conocer de Dios. Conócelo tú, para que ellos puedan conocerlo. Para que tú se los muestres. Para que tú se los enseñes. También este mal versículo aplicado, acepta al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa del Señor. Si yo soy cristiano, toda mi familia será creyente. No, eso no es así. Eso es ir en contra de toda la Biblia. Cree en el Señor Jesús tú, porque estás más cerca para tú predicarles y enseñarles quién es el Señor. Pero, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Es que yo sí conozco a Dios. Cuando puedes durar días, semanas, meses enojado con tu esposo o con tu esposa. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿De verdad conoces a Dios?
Durar ese tiempo molesto con tu mujer, cuando la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, maridos, tratad bien a sus esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Realmente esos meses que tienes enojado con esa persona, tienes una comunión con Dios? Señor, estoy aquí, lo que tú me digas haré. Arréglate con tu mujer, arréglate con tu esposo, arréglate con tu hermano. No, Señor, eso no, otra cosa. Es eso. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios si no respetamos las autoridades que Dios ha puesto en nuestro hogar o aún en nuestra ciudad? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios y tienes años que no le hablas a alguien? No, yo no le voy a hablar porque lo que me hizo fue ofensivo, yo no se lo puedo perdonar. ¿De verdad? La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puedes vivir odiando a alguien? Si lo odias, no amas. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios? Decir, no, es que yo conozco a Dios, sé lo que el Señor me pide, yo lo conozco. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios cuando nuestro celular o nuestras redes sociales están llenas de pornografía? Con tus amigos, que dices que son tus amigos, yo algo que siempre lo he dicho y me mantengo en eso, pero que un cristiano, un creyente, un nacido de nuevo diga que su mejor amigo es alguien del mundo, híjole. ¿Pero qué, Jesús no se sentaba con pecadores y estaba con ellos? Claro, pero no cambiaba su postura. Porque déjame y te digo algo, el día que ese que es tu mejor amigo, le hables con la verdad, le digas que lo que hace es pecado y que por amor a él se lo dices, te aseguro que poco a poco se alejará de ti y dejará de ser tu mejor amigo. No porque tú te alejes de él, él se va a alejar de ti. El Dios que hemos creado y que decimos conocerle simplemente es un Dios a veces a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. No el Dios de la Biblia. No el Dios de la Biblia. No buscas a Dios porque no te interesa conocerle. El Dios que tú has creado en tu mente te hace tener comodidad y tranquilidad en tu vida. Sí es pecado, pero lo voy a hacer. Después me arrepiento y el Señor me perdona. Sí, esto, pero esto. Pues Dios me entiende, Dios me comprende, Dios sabe, Dios esto. Ese es tu Dios que has creado en tu mente. Es un falso Dios. Al verdadero Dios no le conoces. Porque tu Dios puede cambiar dependiendo la situación o el lugar donde estés. Cuando el Dios de la Biblia dice que Dios es inmutable. Y la palabra inmutabilidad es que Dios no cambia, no se mueve. No depende de la situación. Él es Dios. Y qué bueno por ello. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el Dios que a veces hemos creado en nuestra mente conforme a nuestra semejanza, Él cambia dependiendo de la situación, el lugar donde estés. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que lo haga? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene lo malo de otro? ¡Ay, los religiosos! ¡Ay, los fariseos! No. Yo le digo, le he puesto este ejemplo a los hermanos de la congregación. ¿Eres parte de esta congregación? ¿De esta iglesia local? ¿De verdad conoces tu congregación? O sea, ¿de verdad conoces el lugar a donde vas? ¿Donde te congregas? Si dices conocerla, ¿qué creemos como iglesia en lo doctrinal? ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué creemos esas doctrinas? ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Y si dices pertenecer a esta iglesia local, ¿cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus obligaciones? Y muchos no me lo van a saber responder. No me lo van a saber responder. Porque quizás están ahí, pero no son parte de esa congregación. Dicen ellos ser de esa congregación, pero no conocen la congregación. Y es igual con Dios. Muchos dicen pertenecer a Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Pero conocemos más las series de Netflix, conocemos más los estrenos de las películas, conocemos más la vida de los demás por Facebook,
pero no conocemos a Dios. Conocemos toda la saga de las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, se aventaron algunas hasta la novela de Betty la Fea, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y no hacen nada por conocerlo. Esa generación creció sin el conocimiento de Dios porque sus padres no conocían a Dios. Y solamente les enseñaron un Dios que cambia conforme a su situación, que un Dios que cambia dependiendo su situación o el lugar donde estén. Les enseñaron un Dios a su imagen y semejanza, no el Dios de la Biblia. Por eso crecieron sin ese conocimiento de Dios, sin ese conocimiento de Dios. ¿Cómo creemos que se levante una generación de niños que amen a Dios si no le conocen? Si no saben quién es Dios, ni la obra que han hecho sus padres. Ni la obra que han hecho sus padres. Tenemos unos niños que a veces van por X y razón van a otra congregación con un familiar de ellos y le han dicho a los maestros de niños, es que nos gusta ir más a aquella congregación. Y le han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué te gusta ir más allá que con nosotros? Dicen, porque pues allá pues cantan, bailan, dibujan y aquí pues nomás están hablando así como siempre de la Biblia. Tristemente así es. Tristemente así es. Aún en las escuelas dominicales creemos que nada más los niños deben de entrar para entretenerlos en lo que sus padres escuchan la palabra de Dios sin distracciones o se puedan dormir a gusto, pues dependiendo, ¿verdad? Los que se duermen. Entonces, no. Las escuelas dominicales son para enseñarle a los niños quién es Dios. ¿Quién es Dios? Menos cantos, menos música, menos bailes, menos juegos, más palabra. No estoy en contra de eso, No estoy en contra de eso. Ni de los cantos, ni de los bailes, ni de la música. No estoy en contra de eso. Estoy en contra cuando no hay un equilibrio. Entonces, no conocemos a Dios. Por eso cuando el Señor nos prueba y nos pide a Isaac, al hijo, al que más amas, como le dijo Abraham, cuando Dios nos pide a Isaac, pero entiéndase Isaac, alguna cosa, a la hora le decimos que no. El Señor te dice, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que amas, tu único, al que amas. Cuando el Señor nos pide y nos dice, dame eso, que no es correcto, ¿cómo voy a entregarte mi forma de hablar? ¿Cómo voy a entregarte mi forma de vestir? ¿Cómo te voy a entregar ese trabajo? ¿Cómo te voy a entregar a mi amante? ¿Cómo te voy a entregar ese viso? ¿Cómo te voy a entregar a mi esposo, a mi esposa? No, Señor, yo creo que si mejor le hacemos así, sería mejor. Porque no lo conocemos. Cuando el Señor nos pide algo, está mejor en sus manos que en nuestras manos. Está mejor en sus manos que en nuestras manos. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Quizás conoces a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y no vamos a acabar de conocerle ni en esta vida ni en la eternidad, porque Dios es eterno. Y el día que le conozcamos todo a Dios, conozcamos todo de Dios, dejó de ser Dios, porque tiene un fin. Y Dios no tiene un fin, es eterno. No vamos a acabar de conocerle ni en esta vida, ni cuando estemos con Él. Dios es grande. Síguele conociendo, tienes esta vida y toda la eternidad para seguir conociéndole y deleitarte en Él. Pero quizás no le conoces y crees conocerlo, pero te has dado cuenta que no le conoces. Arrepiéntete, ve a Cristo, entrégale tu vida y conoce al Señor, para que Él te pueda permitir conocerle. Hermanos, hasta aquí
Terminamos nuestro tema número 11, familia sin el conocimiento de Dios. Seguiremos estudiando los miércoles a las 10 de la mañana esta serie. Espero en Dios que haya sido de mucha bendición para ti. Y cualquier cosa estoy para servirles. Estamos los domingos a las 9:30 de la mañana con la oración, con nuestro servicio. Domingos 9:30 de la mañana. Iniciamos a las 8:45 con la oración. Y hoy miércoles tenemos estudio a las 7:30. Estamos estudiando Apocalipsis. También eres bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por conectarte o por ver esta predicación después.